mundo busqué y no pude llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas tras vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, Señor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Así es, Señor, gracias, Padre. Gracias que podemos cantar eso con confianza, Señor, de que no hay nada en este mundo que nos puede satisfacer nada más que tú, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor, te glorificamos en esta tarde. Sí, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber
nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Oh. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Oh. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Sí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Gracias que hay descanso en ti, Señor. Confiamos en ti, que ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Gracias, Señor. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Amo tu voz, tú me
me sacas del fuego y en la oscuridad tú te acercas a mí. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Vivo en la bondad de mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Con toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Con toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel, tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Cantaré, bueno eres mi Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Gloria a Dios, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Todo esto es para darte honra, Señor. Todo lo que tú te mereces. Y, Señor, pedimos que nos llenes más y más de tu Espíritu Santo, Señor. Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Qué bueno que se han podido conectar para tener nuestro estudio de hoy. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, en el versículo 24. Como muchos de ustedes saben, hemos estado estudiando la profecía bíblica, hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con la escatología, el fin de los tiempos. Vimos lo que era el rapto, la tribulación, la gran tribulación, las bodas del Cordero, el juicio del trono del asiento Bima, y en fin, un sinnúmero de eventos que se van a estar dando antes del rapto, después del rapto, durante la tribulación, y ahora pues vamos a estar viendo lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Importante que haga la aclaración que dentro del ámbito cristiano hay una pequeña confusión, y digo pequeña, tal vez deberías ser más objetivo y decir que es bastante grande, porque hay una confusión entre la segunda venida de Cristo y el rapto. Hay muchas personas que
asocian el rapto con la segunda venida de Cristo, y entonces pues eso nos saca de lo que es el marco bíblico, de lo que es el plan de Dios para la iglesia, de lo que es el plan de Dios para Israel, de lo que es el plan de Dios para las naciones gentiles. De modo que es importante que tengamos bien en claro esos eventos. Y nosotros hemos, en los pasados estudios, hemos estado tratando de llevarlo de una manera cronológica para que sea más fácil de entender dónde va a estar sucediendo cada evento. Anyway, vamos a leer en Marcos 13, versículo 24. Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que podemos abrir tu palabra, escudriñarla, estudiarla, Señor. Gracias porque, Señor, tu palabra es verdad. Y como este pasaje nos dice, Señor, los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es eterna, Señor. Pedimos en esta tarde, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que sea como una espada de dos filos, Señor, que penetre y circuncide nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo en esta tarde, Señor, sea nuestro maestro, sea nuestro instructor, el que nos enseñe tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros, Señor. Señor, estamos en esa expectativa inminente de tu regreso, Señor. De tu llamado, Señor, a que subamos y nos reunamos contigo, Señor, en los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, hemos estado ya hace un tiempo estacionado en el capítulo 13, viendo lo que es el aspecto escatológico de este capítulo. Este capítulo, al igual que Mateo 24 y Lucas 21, son capítulos que tratan específicamente sobre la escatología. La escatología es el estudio de las cosas futuras, de las cosas que van a estar ocurriendo y cómo éstas se van a estar desarrollando. Y la verdad es que este es un tema sumamente amplio.
Hay libros y libros y libros escritos acerca de la escatología y nuestro propósito más que nada ha sido compactarlo, simplificarlo y exponerlo en el orden cronológico para que usted lo pueda entender, ¿okay? Para que podamos agarrar esos conceptos y poder a través de eso que aprendamos ir desarrollando, irnos fortaleciendo, ir construyendo sobre ese fundamento bíblico. Y es interesante porque cuando hablamos de la escatología o hablamos del aspecto profético, tenemos que mencionar que muchos comentaristas coinciden de que la Biblia tiene un tercio de su escritura como contenido profético. Estamos hablando de un 27 a un 30%, algunos hablan hasta de más de un 30%. Así que yo creo que cuando se habla de un por ciento tan grande de la escritura, creo que debemos darle el énfasis adecuado y debemos darle la atención que merece. ¿Okay? Como ustedes sabrán también, hemos venido hablando acerca de las 70 semanas de Daniel, del libro de Daniel, de cuán importante es el libro de Daniel en relación con la profecía bíblica, con los aspectos escatológicos. Porque sin el libro de Daniel es imposible poder entender el Apocalipsis. El Apocalipsis y Daniel están de una manera correlacionados que nos ayudan a entender los eventos de una manera correcta, del plan de Dios de una manera correcta y adecuada. Y hemos venido hablando de que dentro de lo que es la profecía bíblica, dentro de lo que es la escatología, hay tres grupos que son los principales tres grupos, y esos son las naciones gentiles, la nación de Israel y la iglesia. Y básicamente esos son los tres grupos que existen en la Biblia. Así que es importante que nosotros podamos entender el plan de cada uno y poderlo identificar y no confundir una cosa con la otra, porque el plan de Dios es diferente para la iglesia del plan de Dios para Israel, y el plan de Dios para Israel es diferente del plan de Dios para la iglesia, y mucho más el plan que Dios tiene para las naciones gentiles es completamente diferente del plan de Dios para la iglesia y para Israel. ¿Ok? Ahora, este pasaje que nosotros leímos habla de la venida del Hijo del Hombre. Ese título del Hijo del Hombre se utiliza mayormente para describir la figura del Mesías, o sea, del Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces es importante que podamos entender ese concepto para que cuando se menciona ese título, Hijo de Hombre, entendamos que habla de el Mesías. ¿Ok? Ahora bien, la segunda venida de Cristo, la Escritura nos dice que todo ojo le va a ver. Apocalipsis 1:4, si ustedes quieren podemos irlo y buscarlo y leerlo un momento juntos. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y de qué, y del que ha de venir. O sea que hay un regreso. Y entonces habla y dice: y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,
su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo los ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Así que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el regreso de nuestro Señor Jesucristo aquí físicamente a la tierra después del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Importante porque el rapto, a diferencia de la segunda venida de Cristo, el Señor va a bajar a las nubes y la iglesia va a subir a las nubes, y ahí se va a encontrar la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se van a estar efectuando dos eventos importantes que hace unas semanas atrás nuestro hermano Dani estuvo compartiendo, que es el asiento bima y las bodas del Cordero. ¿Ok? Ahí es donde nosotros vamos a recibir nuestras coronas, las vamos a tirar delante de Él. Él va a ser glorificado, Él va a ser exaltado, magnificado. Nosotros vamos a tener esa experiencia brutal de estar con Él, y entonces vamos a estar 7 años, un periodo de 7 años, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Eso es lo que va a estar ocurriendo en el cielo, y en la tierra que va a estar ocurriendo dolor, tribulación, angustia, gran tribulación, catástrofes, y eso es lo que se llama el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Una vez ese periodo concluya, va a concluir ¿con qué? Con una guerra, y va a concluir con la segunda venida de Cristo. Puede ser que concluya con la segunda venida de Cristo y entonces se dé la guerra también, porque eso es una de las cosas que también podría estar pasando, que es la guerra del Og y Magog, en inglés. Entonces, este pasaje lo que nos dice es que después de aquellos días, se refiere a la tribulación y la gran tribulación. Entonces, la venida de Cristo va a ocurrir después de aquel dolor, de aquel tiempo de dolor y angustia. Entonces, ¿cómo va a ser esa segunda venida de Cristo? Ya lo vimos, va a ser una una segunda venida donde Jesús va a descender físicamente a la tierra, y dice la Escritura que todo ojo le va a ver. Todo ojo le va a ver, así que será una venida visible para el ojo humano. Hechos 1:9 también nos relata que los 2 ángeles le dijeron a los discípulos que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como la habéis visto ir al cielo. Así que ahí hay otro pasaje que nos confirma que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser una venida visible, no como algunos aseguran que es una venida espiritual. Nosotros, el ser humano, no tiene la capacidad de, con los ojos naturales, ver espíritus. Eso se lo dejamos a Hollywood, que ha creado esas películas de Ghostbusters, donde se ponen unos binoculares o unos lentes y pueden ver los fantasmas y cosas así, espíritus. Pero eso es fantasioso, eso es ficción, eso no es algo verdadero. El mundo espiritual corre paralelo al mundo físico, pero nosotros no podemos ver ese mundo espiritual a menos que Dios nos dé un discernimiento para ver unas cosas, ¿me entiendes? Pero aquí habla de que todo ojo le verá. Y tenemos que estar claros de cuando habla de todo ojo, porque estamos hablando del periodo de la tribulación y la gran tribulación. ¿Quiénes van a estar en la tribulación y la gran tribulación? No es la iglesia, ya la iglesia se fue.
ahí va a estar la nación de Israel y las naciones gentiles. O sea que ahí van a haber gente, muy posible, que hayan recibido el mensaje de las buenas nuevas, hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero van a haber otras personas que no. Y entonces no podemos decir, bueno, es que van a recibir un discernimiento para verlo. No. Eso es un don del Espíritu. Y trabaja solamente en aquellos que han nacido espiritualmente. Y no me voy a meter en eso, porque eso es tela para otro costal, como dicen. Pero es importante que veamos que la venida del Señor va a ser visible y fue profetizada. En Daniel 7:13 nos habla y nos dice, seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. En Zacarías 12 habla, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y en 2 de Tesalonicenses 1:7, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Así que habla de un regreso, un segundo regreso de Jesús que será visible, que ha sido profetizado. El mismo Señor Jesucristo lo profetizó en Mateo 24. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. De modo que la doctrina escatológica de la segunda venida de Cristo es una doctrina sana, es una doctrina que debe ser parte del fundamento de nosotros como creyentes, que debemos perseverar, que debemos edificar sobre ese fundamento, irnos instruyendo, ir aprendiendo y sobre todo irla disfrutando, porque eso es lo que llaman la esperanza bienaventurada, no la segunda venida de Cristo, pero el rapto. Porque si estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿qué ha ocurrido ya? El rapto. Así que, gloria a Dios. O sea, el rapto es la esperanza bienaventurada. Entonces, cuando estamos estudiando la segunda venida de Cristo, debemos gozarnos, debemos alegrarnos de que ya nosotros no estamos aquí, de que estamos ¿en dónde? En las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice nuestro texto que después de aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Es interesante porque habla de la tribulación y no es de la tribulación momentánea, pasajera, que usted y yo podemos pasar aquí, de esa tribulación pasajera, momentánea, que experimentaron los primeros cristianos cuando fueron perseguidos, cuando fueron torturados y fueron mártires. No estamos hablando de esa tribulación, estamos aquí hablando de un periodo marcado por un tiempo de 7 años, según Daniel, donde va a ser un tiempo de dolor, de angustia. De hecho, la Biblia lo describe como la angustia de Jacob. Y es un tiempo donde Dios va a estar tratando con la nación de Israel. Ya el tiempo y el trato y el plan de Dios para la iglesia pasó, porque ya la iglesia fue arrebatada. Ahora Dios está tratando con el plan de Israel y el plan para las naciones gentiles. ¿Ok? Así que este periodo habla del clímax horrible y desastroso que vendrá y será visible para todo el mundo y que estarán viviendo bajo un tiempo de dolor, angustia severo. Y es interesante porque estas señales que hablan aquí, que las habla Marcos, que las habla Mateo, que las habla Lucas, son señales que fueron profetizadas acerca de la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, Isaías 13, 9 al 10 habla, he aquí el día del Señor viene cruel, con furia ardiente
ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. En Joel 2:10 nos habla de ese tiempo. Dicen, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. Y en Joel 3:15 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Y aquí, dada esa profecía, es importante mencionar que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue como el Cordero de Dios. Él vino para ser sacrificado, para pagar el sacrificio de nuestra paz, de la paz para que nosotros necesitábamos tener con Dios, para reconciliarnos con Dios, porque estábamos apartados de Dios por el pecado, y Él vino y se hizo ofrenda, sacrificio por nosotros, se entregó, ¿para qué? Para reconciliarnos. Pero aquí está hablando de la segunda venida del Señor. Y en la primera el Señor vino como el Cordero de Dios, pero en la segunda venida el Señor va a venir como el león de la tribu de Judá. Y el león viene a destruir a sus enemigos. Y no confundamos eso, porque la palabra de Dios es verdad. Él viene a destruir a sus enemigos y a plantar su reino. Eso es lo que va a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, a destruir a sus enemigos y a establecer su reino que no tendrá fin jamás. ¿Ok? Y estas señales de las que hablan Marcos, Mateo, Lucas, simplemente nos revelan la grandeza de su gloria. Eso nos lo habla Daniel 7 y Marcos 8:38 también. Así que estas señales lo que van a dar es paso al establecimiento de su reino. Dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y es interesante porque si cogemos este pasaje, dice que entonces verán, y dice la otra escritura que ya leímos en Apocalipsis 1, que todo ojo le verá. O sea, estamos hablando de una venida visible, y a veces pensamos, ¿y cómo va a ser eso? O sea, va a ser un evento donde Él va a venir y se va a establecer en Sion, y como la tecnología está tan avanzada, ya todo el mundo va a recibir esa telecomunicación, ese video, ese Snapchat, ese Instagram o ese Facebook, y todo el mundo va a poder ver esa venida del Señor Jesucristo. O va a ser toda una parada desde que el Señor se abran los cielos y el Señor vaya entrando y vaya rodeando toda la tierra hasta que llegue a Sion. No sabemos. Muy posible, podría darse ese caso. Es una especulación muy personal, pero sé de que todo ojo lo va a ver. No cabe la menor duda. Si Dios lo ha dicho en su palabra, así va a ocurrir. Así que es bien importante que nosotros estemos claros de eso. Versículo 27, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y esto describe cómo Jesús entonces va a recoger a Israel de entre todas las naciones que fueron esparcidas por el mundo. Y aquí entonces ya vemos el plan de Dios en acción para el pueblo de Israel. Ahora Dios está tratando directamente, ya no con la iglesia, porque la iglesia se fue, sino con Israel.
Y es interesante porque aquí podemos ver la gracia, la misericordia de Dios aún en el final de los tiempos. Porque fíjense que en Deuteronomio 33 al 6 habla de una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, donde decía: el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y te hará volver. El Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Isaías 11 también nos da una referencia de eso. Así que de acuerdo con esa promesa, podemos ver el futuro glorioso que Dios tiene para la nación de Israel. Y Pablo habló y lo confirmó en Romanos 11. Uno dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Pues yo también, siendo israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, Dios no ha desechado a su pueblo Israel, o a su pueblo, el cual conoció de anterioridad. Así que es importante que nosotros pensemos en esto, porque hay una tendencia, y vuelvo a repetirlo, hay una tendencia a confundir lo que es para la iglesia de lo que es para Israel. Entonces, muchas personas claman promesas que son para Israel como si fueran para la iglesia, y esas promesas son para Israel y se van a cumplir en su tiempo, ¿ok? Es como las promesas que Dios ha dado para la iglesia. Dios las va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que con esto podemos concluir que va a haber un futuro glorioso. Entonces, el versículo 28 dice: de la higuera aprended aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Eso es bien interesante, porque es lo que venimos hablando de los tres grupos: el plan de Dios para la iglesia, el plan de Dios para la nación de Israel, el plan de Dios para las naciones gentiles. Y entonces aquí, en este pasaje que estamos estudiando acerca de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, que trata con la nación de Israel y con las naciones gentiles, el Señor Jesús da dos parábolas bien interesantes. De hecho, Mateo 25 añade tres parábolas que no están aquí en Lucas. Una de ellas es las 10 vírgenes, la otra es los talentos y la otra es las ovejas y las cabras. Así que es interesante porque aquí está hablando a la nación de Israel. Pero interesante porque de los grupos que más se enfocan a la profecía bíblica son la iglesia y la nación de Israel. La nación de Israel todavía está esperando a su Mesías, lamentablemente. Cuando Él venga en su segunda venida, pues dice la Escritura que muchos van a lamentar. De hecho, muchos de ellos le van a preguntar al Señor: ¿y esas heridas que tienes en tu mano, en tu costado, en tus pies? Y el Señor le va a contestar: bueno, eso fue en casa de mis amigos, dando a entender que eso fueron ellos mismos. Así que todavía Israel tiene una venda de que el Mesías no ha llegado. Ellos están esperando la primera aparición del Mesías, cuando ya el Mesías ya vino como Cordero de Dios, y ahora viene en su segunda
aparición. Y la iglesia obviamente es uno de los otros grupos que está enfocado en la profecía bíblica para conocer las señales, para conocer lo que está sucediendo. No obstante, aquí hay una enseñanza bien importante y yo creo que vale la pena hablar de ello. Y vamos a coger, por ejemplo, la primera parábola. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es bien interesante porque en lo que es la Biblia siempre se ha asociado la higuera con la nación de Israel. Y sumamente interesante, de más decirlo, es que Lucas 21-29 hace una diferencia entre la higuera y los árboles, los otros árboles. Y añade esa frase, y todos los árboles. Menciona la higuera y menciona todos los árboles. ¿Y qué es lo que dice? Que hay una distinción entre la higuera, que es la nación Israel, y las demás naciones gentiles. ¿Ok? Pero fíjense qué interesante cuando nosotros estudiamos, porque dice que sus ramas se ponen tiernas y echan sus hojas, es porque la época de verano se acerca. Y un dato curioso es que los árboles, todos los árboles, incluyendo la higuera, echan sus hojas en verano. No obstante, un dato curioso es que la higuera es la última de los árboles en echar las hojas nuevas, indicando que aunque ya los demás árboles dieron sus hojas, la nación de Israel, la higuera, echó sus hojas y la venida está más cerca, o sea, ese verano está más cerca. Así que cuando vemos todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, una de las cosas que el Señor nos habla aquí claramente, dice, aprendan de la higuera. Aprendan de la higuera. Aprendan de Israel, lo que está pasando en Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el epicentro de la escatología en el final de los tiempos. Todo lo que va a suceder con Israel nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que va a estar ocurriendo antes con la iglesia. Nos ayuda a entender, por ejemplo, las 70 semanas. Esa última semana habla de la nación de Israel, no habla de la iglesia. Entonces nos ayuda a nosotros poder tener un panorama más claro. Cuando vemos que la higuera, todo lo que está ocurriendo con Israel es serio y está profetizado aquí en la escritura, lo que nos está diciendo es la segunda venida del Señor está cerca. ¿Cómo nos consuela eso a nosotros si ya nosotros nos hemos ido? Aunque en teoría, porque en práctica todavía estamos aquí. Eso nos ayuda y nos consuela a que si la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, significa que el rapto está aún más cerca. Y yo siempre lo comparo con las tiendas, cuando uno va a las tiendas entre septiembre y octubre y uno ve que ya las tiendas decoraron de Navidad. Brincaron al Día de Acción de Gracias. ¿Para qué? Para vender las cosas de Navidad. Entonces lo que me está diciendo es, oye, mira todas las cosas de Navidad, la Navidad está cerca, pero el mensaje más contundente que yo recibo de eso es, si la Navidad está cerca, más cerca está el Día de Acción de Gracias. O sea, si la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, más cerca está el rapto de la iglesia. Amén. Y eso nos debe consolar, nos debe motivar, nos debe crear una expectativa de que el Señor viene pronto, pero viene
por su iglesia, la va a llamar. ¿Ok? Eso es bien importante. Así que el énfasis de esta parábola es que debemos aprender a conocer que su regreso está cerca, bien cerca, más cerca de lo que podemos imaginar, y que debemos estar listos y vivir para ese momento, vivir para su inminente regreso. Y la pregunta que vale la pena mencionar es, ¿está usted listo para cuando el Señor llame a su iglesia a las nubes? ¿Está usted listo si hoy el Señor lo llamara a su presencia y usted se fuera de este lugar? Ya sus días fueron los que iban a ser. ¿Está usted listo? Eso es bien importante, porque si no estamos listos, pues yo creo que hoy es un buen día para estarlo. ¿Ok? Versículo 30 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Y aquí voy a hacer una paradita rapidito, porque mucha gente ha hablado de esto, de esta generación, basándose en el Salmo 90:10, donde habla de que una generación de 70 y los más robustos de 80, para tratar de más o menos sacar el tiempo de cuando será el rapto de la iglesia y cuando vendrá por su iglesia. Y yo creo que es un poco peligroso, ¿no? Estar utilizando fechas de partida. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. No obstante, muchas personas utilizan esto y utilizan a la higuera. ¿Por qué? Porque aquí dice el Señor Jesús que aprendan de la higuera. Y lo que hacen es que dicen, bueno, la higuera se estableció como nación, o sea, Israel, el 14 de mayo de 1948. Entonces utilizan el 1948 y hacen una matemática. Bueno, si una generación fuera 70 años, 1948 más 70, pues 2018. Pero el 2018 ya pasó, entonces ellos descartan esa posibilidad. Antes del 2018 no la descartaban. Antes decían, sí, puede ser el 2018 cuando el Señor venga, pero el Señor no vino en el 2018. Y entonces ahora pues utilizan la otra alternativa, que son los 80, los más robustos. Entonces vuelven a hacer la matemática, 1948 más 80, 2028. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros utilizamos eso, pues básicamente estamos yendo en contra de lo que dice la Escritura, porque claramente en el versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Entonces, estar especulando, va a ser en el 2028, va a ser en tal año, yo creo que no es sabio. Además de que cuando aquí nuestro Señor Jesucristo utiliza la palabra generación, no está hablando de un tiempo histórico o un tiempo de una generación nacida, como habla este Salmo 90:10. Aquí el Señor Jesucristo tenemos que tomar nuestro contexto. ¿En qué contexto está utilizando nuestro Señor Jesús esa palabra? En el contexto de que de la tribulación y la gran tribulación. Entonces el Señor está hablando de esa generación que va a estar 7 años ahí. Entonces ahí es donde el Señor Jesús menciona que esa generación no pasará hasta que ellos vean la segunda venida. Así que no es un periodo de tiempo donde un grupo de personas han vivido
o un tiempo en la historia, sino que habla de una generación viviente durante el periodo de la tribulación. Ahora bien, de esta parábola podemos sacar 3 lecciones esenciales. Número 1, que Jesús no quería que sus discípulos se enfocaran o se envolvieran en los aspectos futuros y descuidaran la responsabilidad presente. ¿Sabe algo? El Señor Jesús sabía que ellos no iban a pasar por la tribulación ni por la gran tribulación. Ellos sí iban a pasar por una tribulación leve y momentánea, pero no por el periodo de 7 años que habla la Escritura o la semana 70 de Daniel. No solo eso, Jesús todavía no había nacido la iglesia. O sea, todavía el Señor no había sido glorificado, y todavía la iglesia no había nacido. Así que Jesús tiene unos propósitos claros con ellos. Porque en Mateo 28 vemos que le da la gran comisión de ir y llevar el evangelio a toda nación, a toda criatura y bautizarlo. Así que Jesús sabía de antemano los planes y los propósitos que Dios tenía para los discípulos. Así que es una lección bien importante, porque para nosotros, a veces nosotros tendemos a desenfocarnos en lo que va a pasar y descuidamos en lo que tenemos que hacer, cuando podemos hacer ambas cosas. Puedo estar, sí, pendiente de las cosas que están sucediendo, pero enfocado en lo que Dios me ha mandado a hacer aquí, a mí personalmente. Y eso precisamente es lo que Jesús quería que sus discípulos aprendieran y aplicaran en su vida. Y de la misma forma para nosotros, hay que vivir como si su regreso fuera hoy. Hay que vivir de manera santa, piadosa, pendientes de su regreso con nuestras lámparas llenas de aceite. Eso habla de la comunión del Espíritu Santo con nosotros y con Dios. Pero tenemos también que vivir como si el Señor no fuera a venir en 50 años. O sea, ¿para qué? Para poder planificar. ¿Sabe qué puede pasar si nosotros planificamos y decimos, bueno, si Dios quiere, como dice Santiago, estos son los planes para el año que viene, para el año próximo? No perdemos nada. Si vino el Señor, gloria a Dios, nos fuimos. Pero, ¿qué pasa si el Señor no vino y no planificamos? Entonces dejamos de hacer lo que dice su palabra. Otra lección aquí clara, es tanto para los discípulos de Jesús como para nosotros, es que Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Jesús quería que sus discípulos no solamente se enfocaran en lo que Él quería que ellos hicieran, sino que se enfocaran en las palabras de Él, en Él, que pusieran sus ojos en Él y no en las cosas que iban a estar sucediendo. Y eso es algo bien peculiar dentro de nosotros como creyentes, porque inclusive ellos al principio del capítulo 13 lo sentaron y le dijeron, ven acá, tú no estás hablando de todas estas cosas que han de suceder. Dinos cuándo va a ser, qué va a pasar. O sea, como tratando de formar un panorama, un esquema. Espérate, tú sabes, y Jesús le dijo, mira, tú sabes qué, ustedes se tienen que enfocar en lo que ustedes tienen que hacer y se tienen que enfocar en mis palabras. Warren Wiersbe dijo, como cristianos hoy día, nosotros no estamos buscando las señales de su venida, estamos buscándolo a Él. Así que eso es bien importante, porque el Señor desea que nosotros lo busquemos a Él en su palabra. Y yo no sé si usted sabe, pero cada libro de la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante, que nosotros a través de la Escritura podamos estudiarla, podamos digerir todo lo que Dios tiene para nosotros y podamos comernos esta palabra entre y haga aquello para lo que Dios la está enviando y
sobre todo que podamos ver a Jesús en cada página de esta palabra. Amén. Una verdad que tenemos que grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones es que nosotros no dependemos de señales. Dependemos de ¿qué? De la inalterable palabra de Dios, de la palabra segura de la profecía bíblica. Eso fue lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Amén. Así que otra lección, vimos la segunda lección, y otra lección es que podemos encontrar que Jesús declaró que aquel día, aquella hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, son el Padre. Así que tenemos que tener cuidado con estar especulando sobre el regreso del Señor, específicamente poniendo fechas. Eso hay que cogerlo con pinza, y cuando alguien esté diciendo, el Señor viene en tal fecha, en tal momento, en tal lugar, esto, lo otro, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando se trata de fechas. Yo oigo fecha y automáticamente lo descarto como algo falso, algo que no es sano, ¿ok? Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Después de eso, antes de eso, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen. Así que, ¿qué nos ayuda a mantenernos libres de caer en una falsa doctrina? ¿Qué nos mantiene caminando en el camino correcto, específicamente en los tiempos en que vivimos, en el fin de los tiempos, en la expectativa de su inminente regreso? Perseverar en la palabra. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye. Así que debemos permanecer en la palabra de Dios. Segundo, debemos permanecer en la oración, que es lo que nos dice en el versículo 33. Mirad, velad y orad. Así que la palabra de Dios en muchos lugares nos habla sobre la importancia y la necesidad de orar. Orar sin cesar, orar para que no entremos en tentación, orar por el favor de Dios, orar siempre y no desmayar, perseverar en la oración, velar con ella con toda acción de gracia, y sobre todo lo que dice Lucas 21:36, orar para que seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Interesante, ¿verdad? Porque esto Jesús se lo está hablando al pueblo de Israel, pero también es una enseñanza para nosotros. Oye, debemos orar y darle gracias a Dios de que por su sangre vamos a escapar de todo ese juicio. Y todo está relacionado, el Antiguo con el Nuevo Testamento. Cuando vamos a Éxodo y vemos que Dios le dijo a Moisés que pusieran la sangre en el dintel de las puertas para que cuando pasara el ángel no hiciera daño. Eso habla de no solamente de que Dios nos va a proteger, sino que nos va a sacar a tiempo antes de que esas cosas ocurran. Pero también habla de la nación de Israel. Habla de que la nación de Israel va a estar durante la tribulación, pero va a haber una protección especial para aquellos que hayan aplicado la sangre sobre sus vidas. Así que importante eso, que nosotros podamos orar. Y aquí nos habla de dos palabras, dice mirad y velad. Y hay una diferencia entre mirar y ver. Mirar y ver. ¿Por qué? Porque la palabra mirar hace énfasis en algo en particular. Tú miras cuando tú te detienes a mirar algo fijo. Y en este caso Jesús nos dijo que pusiéramos su mirada en su regreso inminente. ¿Ok? Mirar y ver, como dije, son dos cosas diferentes. Cuando tú miras,
lo haces con entendimiento, buscando entender lo que ves o lo que se está mostrando. Y aquí hago una analogía entre las personas que van a cazar, cuando ponen su mirada en el objetivo y disparan y cazan. De igual manera, los que van al tiro al blanco ponen su mirada en el blanco. ¿Para qué? Para no fallar, para dar en el blanco, ¿verdad? Y es interesante porque cuando hablamos del blanco, cuando la Biblia dice que hemos fallado en dar en el blanco, es porque hemos pecado. No hemos dado en el blanco. Y fíjense qué interesante que Hebreos 11 nos habla de Moisés, que Moisés por la fe, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Oiga bien eso, esto es bien importante. Él rehusó ser hijo de la hija de Faraón, rehusó ser parte de la élite egipcia y ser contado como pueblo de Dios, sabiendo que iba a ser maltratado, antes que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía que la mirada puesta en la recompensa. Y aquí es que se divide entre lo que es un cristiano verdadero y un cristiano ficticio. El cristiano verdadero es aquel que pone su mirada en las cosas de arriba, su mirada en el reino de Dios, su mirada en las cosas eternas, en la palabra de Dios, y no está buscando los placeres de aquí, de la tierra. Nosotros estamos aquí de manera y de carácter transitorio. ¿Dónde está tu mirada? ¿Tú puedes decir que tu mirada está en el Señor? ¿Que tu mirada está en las cosas de arriba? ¿Que tú has desechado muchas oportunidades porque ellas te pueden alejar del Señor? ¿Sabe algo? A mí cada vez me sorprende gente que a través de las circunstancias difíciles tienen una devoción para Dios y no obstante llegan a tener un poco de riqueza y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Y aquí en Estados Unidos eso es muy popular. La gente viene aquí y lo que empieza es a trabajar. Quieren hacerse del sueño americano. Tener casa, carros, esto, lo otro, yates, riqueza. Vivir montado en unas tenis de 90, 100 dólares. Darse lujos vacacionales y esto y lo otro. Y déjeme decirles, no hay nada de malo con eso. No, todo tiene su tiempo, es lo que pasa. Todo tiene su tiempo, pero tú sabes que una de las cosas que dice el Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad. O sea, ¿de qué vale que tú tengas todas las cosas de este mundo y tu alma no esté en prosperidad? Y cuando venga el Señor, te quedes. O cuando el Señor te llame porque tus días se acabaron aquí en la tierra, seas avergonzado al llegar a la presencia de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. La segunda palabra que nos habla aquí es la de velar. Y eso habla de estar pendiente, de estar despierto. Es de una acción militante. Esta palabra se usa como la de un atalaya que está sobre una torre, sobre una montaña, velando y tiene la responsabilidad de velar por cualquier enemigo que se acerque. Por eso hablé de cómo nosotros, de dos cosas importantes en la vida del creyente, la palabra y la oración. Entonces aquí es donde habla de esto. Dice, mirad, velad y ¿qué? Y orar. Entonces velar tiene que ver con estar pendiente en oración de qué es lo que está ocurriendo. Es como
cuando tú pones tu oído sobre tierra a ver qué es lo que está sucediendo. Tú te metes con el Señor y le dices, Señor, muéstrame qué está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Enséñame, Señor, qué área tengo que aprender. Primera de Pedro dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y esto lo que nos dice es que un creyente que vela sabe que necesita estar vigilante ante las acechanzas del enemigo y que necesita estar orando con su mirada puesta ¿dónde? En el cielo, con su mirada puesta ¿en quién? En el Señor, de donde viene su socorro. Salmo 121 dice, dirijo la mirada a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo se torna oscuro como que hay unas tinieblas y hay problemas por aquí, hay problemas por acá, todo empieza a salir mal. Ahí es donde nosotros tenemos que orar y velar y decirle, Señor, muéstrame, porque lo que estoy viendo me parece que hay mano enemiga. Y entonces el Señor te va a empezar a mostrar cómo orar para entonces hacerlo de manera eficaz. Entonces, estás poniendo tu confianza en el Señor. Estás yendo a la fuente de tu provisión. A ver, yo estudiaba esta mañana en mi devocional privado y hablaba. El Señor me decía, yo soy tu fortaleza, yo soy tu escudo. Cuando Dios te habla eso al corazón y te dice, yo soy tu fortaleza, yo soy tu escudo, y a lo mejor usted está pasando por momentos difíciles. En estos momentos, tal vez salud, tal vez financiero, tal vez son problemas matrimoniales, tal vez son problemas emocionales, tal vez es un hijo. Pero cuando usted recibe palabras de que yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu provisión, yo estoy alrededor de ti, son palabras que te alientan, que te dan fe, que te dan fortaleza, que te levantan, que te invitan a continuar. Entonces es como si ya tu problema no es tuyo, sino es del Señor. Entonces tú se lo entregas a Él. Interesante que Warren Wiersbe dijo, la vigilancia no tiene que ver con ir al cielo. Es una cuestión puramente de agradar a Jesús, de escuchar sus amorosos elogios y de recibir sus recompensas. Así que, ¿cómo velamos? Orando, meditando, sacando ese tiempo a solas con el Señor. Que el Señor ministre tu corazón. Que el Señor conoce todas las cosas. Y hay veces que el Señor permite que todas estas cosas sucedan. ¿Sabes para qué? Para que tú tengas que ir donde Él. Para que tú te humilles, para que tú te quebrantes. Para que tengas que buscar de Él. El Señor Jesús lo dijo. Sin mí nada podéis hacer. Amén. Versículo 33. Mirad, y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que como no sabemos, tenemos que estar ready. Tenemos que estar listos para cuando el Señor vaya a venir. Eso es lo que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Y a nosotros también nos habla de que tenemos que estar listos, que debemos estar militando. Yo no sé lo que usted está haciendo, pero usted tiene que militar y vamos a ver eso ahora. Dice, es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Entonces aquí podemos ver en la segunda parábola, que es la parábola del hombre que deja su casa a sus siervos, unos principios bien importantes. Y el principio es que, como Jesús había dicho al principio, que sus discípulos no se enfocaran en las cosas que iban a estar ocurriendo,
sino que se envolvieran más en su responsabilidad con Dios, en su relación con Dios. Aquí ahora nos habla de ser diligente, de ser responsable con aquellas cosas que Él nos ha encargado. Sabemos que su regreso es inminente, pero no sabemos cuándo va a pasar. Entonces, ¿qué nos resta? Ser diligente. ¿Qué significa ser diligente? No desenfocarnos de lo que va a pasar y a su vez no descuidar lo que tenemos que hacer. Ambas cosas se pueden hacer sin descuidar la una de la otra. Y eso es precisamente lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que aprendieran, que aplicaran en su vida, y de la misma forma nos lo está enseñando hoy a nosotros, 2000 y pico años después. Esta parábola habla de un hombre, ese hombre es Jesús, ¿verdad? Que dejó un portero para que velara. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y dejó tres cosas. Dejó su casa, dejó su autoridad y dejó su obra. Así que la primera advertencia que podemos ver en esta parábola es velar, es una orden a ejecutar. Tenemos que velar a los santos de la tribulación a que velen y sepan las señales de los tiempos. Obviamente eso es una orden a los santos de la tribulación, pero también a nosotros la iglesia nos habla de velar en todo momento, y es una orden a nosotros velar y no desmayar, porque hay unos cuantos enemigos buscando nuestra caída, nuestra derrota. Yo no sé si usted lo sabe, pero usted tiene tres enemigos: su carne, el mundo y Satanás. Cuando estos tres se ponen de acuerdo, es mejor que estemos de rodillas. Es mejor que estemos en comunión con Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces Satanás no actúa directamente contra usted. Actúa, ¿sabe cómo? A través del mundo, de las personas que lo rodean, a través del sistema. ¿Sabe cómo actúa? A través de su carne. Cuando usted empieza a irritarse, cuando usted empieza a molestarse, cuando usted empieza a que todo es un problema, ¿me entiende? No, pero ¿por qué no me pueden salir las cosas bien? Entonces, su carne está gobernando y no es el espíritu. Entonces, si su carne está gobernando, te va a estar irritado todo el tiempo. Y eso es lo que dice Pablo cuando habla de los frutos de la carne. Habla de los frutos de la carne, pero habla del fruto del espíritu. Así que yo le invito a que usted haga una introspección hoy y vea a ver dónde usted está, si está en los frutos de la carne o en el fruto del espíritu. Sí que tenemos que velar con la autoridad que nos ha dado. Debemos vivir y servir en la autoridad de Jesús, y la responsabilidad siempre va acoplada con la autoridad. La segunda advertencia nos habla sobre la casa, que es representativo de la iglesia, que somos nosotros, la cual pertenece a Jesús. Entonces es importante de que nosotros podamos estar velando por la iglesia, no solamente por mí, sino también por la iglesia. La tercera advertencia: no descuidar la autoridad que Dios nos ha entregado. Esa autoridad se cuida mediante la oración, mediante la devoción, la relación con nuestro Señor Jesús. La cuarta advertencia es sobre la obra de Dios, la obra que Él ha puesto en nosotros. No solo velar por mí, sino velar también por mis hermanos. Y yo creo que eso es bien importante. Nosotros en Calvary Chapel, Brandon y Calvary en español, somos una familia. Somos una familia, y esa es la manera en que yo lo veo. Yo tengo que estar pendiente de mi familia. Mis hermanos están pendientes de la familia. Cuando alguien está enfermo, todos nos dolemos. Cuando alguien está con gozo, todos nos gozamos. Y somos una familia. Y yo creo que eso es bien importante, porque somos la familia de Dios. Así que no solo velar por mí, sino por mis hermanos.
tenemos una obra que hacer. Dios nos ha dado unos talentos. ¿Cuáles son tus talentos? A lo mejor usted está diciendo, no, pastor, es que yo no tengo el talento de enseñar o yo no tengo el talento de evangelizar, pero Dios ha dado algún talento. Dios ha puesto un talento, algo que te apasiona, algo que es único en tu vida. ¿Qué es eso? Ponlo, tráelo a los pies del Señor. Si es simplemente hablar con los hermanos, llamarlos en la semana, ponlo en obra. Nosotros necesitamos tantas cosas aquí. Nosotros somos una iglesia que apenas estamos comenzando. Y a veces, imagínense, si nosotros que somos un grupito, un puñito de personas, a veces se nos salen las cosas de las manos, pero aquí hay tantas cosas que usted nos puede ayudar. Y Dios ha puesto esos talentos, ya sea el de enseñar, ya sea el de dirigir, ya sea el de llamar, el de visitar, cualquiera que sean esos talentos, tal vez el de construcción, tal vez el de ir y limpiar, tal vez usted dice, ay, a mí me gusta limpiar, pues venga, vamos a limpiar la iglesia, vamos a hacer algo, vamos a conseguir algo, pero Dios ha puesto un talento en usted. Y es importante que usted lo pueda utilizar. Piense en lo que Jesús le ha dejado. Le ha dejado su casa, su autoridad y su obra. Dice, para terminar, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, fíjese qué interesante que el Señor nos lo está diciendo por adelantado. El Señor va a venir de repente. En el caso de ellos está hablando de la segunda venida, así que la segunda venida de Cristo va a ser ¡pum! Va a ser una trompeta, va a sonar y los cielos se van a abrir y el Señor va a descender. Pero fíjese qué interesante que también habla de una trompeta en el rapto. Y dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, así de rápido, que va a venir el rapto. Entonces, si el Señor nos está hablando de que va a ser de repente, fíjese que es lo próximo que nos dice, que no nos halle durmiendo. No podemos dormir. El cristiano no puede dormir. Y estamos hablando de las cosas espirituales. ¿Sabe algo? Cuando no te den ganas de ir a la iglesia, ahí es cuando más debes ir. Cuando no te den ganas de orar, ahí es cuando más debes orar. Cuando no te den ganas de leer la Biblia, ahí es cuando más tienes que hacerlo. Algo que siempre yo digo es que esta Biblia te va a mantener lejos del pecado, pero el pecado te va a mantener lejos de esta Biblia. Así que es importante que podamos perseverar y velar en oración, porque cuando va a venir el Señor, va a venir de repente. Y para concluir, hermanos, este capítulo nos habla de 3 advertencias importantes a todos nosotros. La primera está en el versículo 5. Mira que nadie os engañe. Es importante porque sí van a venir gente a tratarnos de engañar. Y el enemigo va a poner gente para tratarnos de engañar. Así que importante que nosotros no seamos engañados. Y en el versículo 3, el 23, vuelve el Señor y nos dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. O sea, ¿para qué? Para que no seamos engañados. Por eso es importante la profecía bíblica, la doctrina escatológica, que estemos claros, que sabemos que el rapto es una cosa y la segunda venida es otra, la tribulación, la gran tribulación. ¿Ok? Versículo 9 habla de la segunda advertencia. Mirad por vosotros, pero mirad por vosotros mismos. ¿Ok? Y esto pues es importante. Nosotros tenemos la responsabilidad de mirar por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, que se les está enseñando en la escuela. La escuela está siendo inundada de un montón de basura. Tengamos cuidado.
Si mandamos a nuestros hijos a la escuela, asegurémonos de que cuando lleguen a la casa podamos hablar, sacar un tiempo con ellos. ¿Qué te enseñaron? Déjame decirte lo que te hayan enseñado acerca de esto. Eso no es verdad. Dios creó al hombre y creó una mujer. No creó un transexual, no creó otro tipo de cosas. Y eso se los digo honestamente, nosotros tenemos la responsabilidad de mirar y velar por nosotros mismos. Y el Señor nos lo terminó diciendo en el versículo 33, mirad, velad, orad. En el versículo 37, velad. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar ahí, lo que está ocurriendo y ser diligentes, ser aptos, ¿verdad? Para estar pendientes de todo lo que está ocurriendo. Así que, hermanos, concluimos el capítulo 13 y ya prontamente vamos a estar en el capítulo 14 siguiendo nuestro curso. Damos gracias a Dios. Ha sido uno de los capítulos más largos que hemos tenido que tocar, pero ha sido un capítulo muy bueno porque nos ayuda a entender lo que el plan de Dios para nosotros, la iglesia, el plan de Dios para la nación de Israel y el plan de Dios para las naciones. Lo que viene para las naciones gentiles es lo que llamamos en Puerto Rico cañiña de mono. Es una cosa seria. Y pues una de las cosas que el Señor nos dice es orar para que seamos hallados dignos de salir de eso que va a ocurrir en el final de los tiempos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos capacitas, Señor. Gracias porque tú nos hablas antes de que las cosas sucedan, Señor. Porque tú no quieres que nada nos coja desapercibido. Tú deseas que nosotros podamos vivir de manera diligente, de manera, Señor, como un atalaya, velando en todo tiempo, velando a través de la oración, velando a través de tu palabra, Señor, mirando por aquellos que traen falsa doctrina, mirando por nuestros hijos, por nuestra familia, por nosotros, de que nuestras vidas estén dando frutos para ti, Señor, y sobre todo velando, Señor, porque sabemos que tu venida y tu regreso va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser de manera de repente, como dice tu palabra, e inminente, Señor. Así que, Señor, te damos gracias. Pido que si algún hermano que nos está viendo está pasando por alguna necesidad en particular, Señor, tú ministres su corazón. Señor, tú le dejes saber que él no está solo, que tú conoces su situación y que puedas ministrar su corazón, su vida, Señor. Que puedas acercarlo a ti. Señor, aquellos que todavía no están listos, que sus vidas no te las han entregado a ti. Señor, que hoy puedan tomar esa decisión, que es algo sencillo, que es a través de una oración, de todo corazón, entregándote sus vidas a ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo, un abrazo. Será hasta la próxima semana. Amén.